Bendiciones, mi nombre es Elizabeth Suárez. Esta es nuestra primera edición de El Llamado, compartiendo con ustedes noticia e información de las 881 Iglesias Metodista Unida de la Conferencia Houston. Y aquí les presentamos nuestra primera historia. La semana del 20 al 22 de enero, jóvenes hispanos se unieron con otros 10,000 jóvenes para un retiro espiritual anual que se realiza en Pigeon Forge, Tennessee. El gran evento es conocido como Resurrection y ha sido organizado por la Conferencia Houston cada enero de los últimos 32 años. Los adolescentes y sus líderes llegaron el viernes en la noche del 20 de enero. Se quedaron en hoteles y cabañas alrededor del condado de Sevier y asistieron a sesiones de enseñanza y música cristiana en el centro de eventos de Conte. Después de la adoración del domingo por la mañana, todos regresaron a sus hogares. It wasn't the walls that came tumbling down, it was the feet. It was the shout by faith that said, God is going to do this. My friends, I'm here to tell you that God did not promise us that we would be safe. He did not promise us that we would live a long life. What He did promise us is that He would release His power. And He's asking some students today that will completely surrender 100%, step out, but nobody else steps out and says, my God is able. May His power be. Al menos 4 congregaciones hispanas de la Conferencia Houston asistieron a Resurrection: el Ministerio del Espíritu Santo en Sevierville, Ministerio de la Palabra de Dios en Gallinburg, San Juan en Marville y la Primera Iglesia Metodista Pulaski. También en el condado de Sevier, en Tennessee, las Iglesias Metodistas Unidas han estado trabajando arduamente para ayudar a los sobrevivientes quienes perdieron sus hogares y trabajo en los devastadores incendios, que iniciaron el 28 de noviembre en el parque de Grace Rocky Mountain. Mientras que el fuego continuó extendiéndose, los residentes buscaron refugio en las iglesias. La pastora Susana López dijo que muchas personas cuyas casas estaban cerca de los incendios pasaron la noche en las iglesias del Espíritu Santo en Sevierville. Desde entonces, las pastoras Susana y Edna López y otras iglesias de Sevierville y Gallinburg han estado ayudando a varias familias a encontrar nuevos hogares. Pastores también se ofrecieron como voluntarios para traducir entre quienes solicitaban ayuda y también recibieron una gran fiesta de Navidad con muchos regalos. La Conferencia Houston recibió de $150,000 en donaciones de toda la nación, al igual que toneladas de suministros. Las donaciones continuarán siendo distribuidas a los pastores metodistas unidos en el condado de Sevier. Más de 800 lugares de adoración a nivel nacional han prometido recibir y proteger a los vecinos que puedan ser afectados por las políticas migratorias en los estados. Líderes cristianos han citado Levítico 19:34, que dice: como a natural de vosotros tendréis al extranjero, que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. El obispo Minerva Calcaño, líder de las Iglesias Metodistas Unidas, en la conferencia anual de California, Nevada, dijo en una conferencia de prensa reciente que proveer santuario es único. Esto ha sido una edición de El Llamado, la publicación hispana de la Conferencia Houston, con las iglesias metodistas en el este de Tennessee, suroeste de Virginia y el norte de Georgia. Si tú tienes noticias que compartir de tu congregación hispana en la Conferencia Houston, por favor contacta a tu pastor o al reverendo Daniel Castillo al teléfono 865-599-8967.